Ya, Araceli, ahora sí puedes comenzar. Ya chicos, buenas noches. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del documento técnico, prevención y diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID en el Perú. Siguiente diapositiva. Antes de empezar, el tema es un poco largo, he tratado de reducirlo y hacerlo conciso. Al finalizar no hay preguntas, ya eso lo vamos a ver todavía el domingo, para que no se llenen de tanta información e incluso pueden también investigar un poco más. Bien, entonces como objetivo general tenemos establecer los criterios técnicos y procesamiento para la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con COVID. Objetivos específicos. Estandarizar los procedimientos para la atención del seguimiento de pacientes con COVID. Establecer medidas de prevención y control para disminuir el riesgo de transmisión de virus tanto al personal y dentro de las instituciones prestadoras de servicio de salud. La C, fortalecer estrategias para la reducción de riesgos de infección por COVID-19 a través de medidas efectivas de prevención y control en la comunidad. Como finalidad, tenemos contribuir con la reducción de impacto sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas. Estas dos definiciones, tanto como objetivo general y finalidad, es muy importante que se puedan aprenderlo, ya que es común en las preguntas del ENAE. ¿Cuál es el objetivo de la norma técnica de inmunizaciones, la de TEBE? Entonces, es importante que se lo puedan aprender. Siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar un poco con las definiciones de términos. Aislamiento domiciliario se le llama el procedimiento por el cual una persona con síntoma restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda. Okay. B. Centro de aislamiento temporal. Lugar distinto al domicilio de una persona donde se restringe su desplazamiento por un periodo de 14 días. Como ejemplo, podemos encontrar a las torres de la Villa Panamericana y también a los servicios de hospitales, como por ejemplo las salas de aislamiento de COVID. Bien, tenemos el término cuarentena, que es el procedimiento por el cual una persona sin síntomas restringe su desplazamiento fuera de su domicilio por 14 días. Está dirigido también a las personas que han tenido contacto de casos sospechosos probables confirmados a partir del último día de exposición con este caso, independientemente de las pruebas de laboratorio, sea una persona nacional o extranjera, y si es que ha venido de otra ciudad, de otro país. Bien, seguimiento clínico son actividades dirigidas a conocer la evolución clínica del caso e identificar precozmente signos de alarma y también la aparición de signos y síntomas respiratorios. También en los miembros de la familia y para evitar alguna complicación del COVID-19. Bien, tenemos seguimiento clínico a distancia, bien, que son actividades del seguimiento clínico, como lo hemos visto en el término de arriba, que se realiza a través de llamadas telefónicas, aplicativo virtual o página web a casos leves, en aislamiento domiciliario, contactos en cuarentena y a casos hospitalizados que ya fueron dados de alta. El seguimiento presencial es la actividad de seguimiento clínico realizados a través de las visitas domiciliarias a casos leves con factores de riesgo. Entonces vemos la diferencia de seguimiento clínico a distancia y presencial. La distancia es para pacientes de casos leves sin factores de riesgo y la presencial son casos leves con factores de riesgo. Bien, siguiente por favor. Bien, vamos a hablar un poco de las disposiciones específicas, que es definición un poco de términos de la enfermedad. Enfermedad. COVID-19, que significa enfermedad del coronavirus 2019 porque se presentó en noviembre del año pasado en China, Wuhan. El virus
Ya es el SARS-CoV-2, que significa síndrome respiratorio severo agudo coronavirus 2. ¿Por qué 2? Porque en el 2002 ya hubo un SARS. Entonces, en este año significa que hay un nuevo tipo de SARS y por eso lo han denominado el número 2. Bien, no confundamos la enfermedad con el virus. Bueno, tenemos el origen del virus, que por una prueba, es una zoonosis, como ya se sabe, y se identificó a los murciélagos como reservorio. Modo de transmisión por gotas respiratorias y fomites. ¿Qué son los fomites? Son los objetos inertes, como puede ser una manija de una puerta, un lapicero, un mueble, cuando una persona ha infectado ese material. Entonces, como ya está infectado, otra persona sana coge el objeto y se puede contagiar. De esa manera también se realiza el modo de transmisión. Bien, periodo de incubación es el inicio de síntomas está entre 5 a 6 días después de la infección, con un rango promedio de 1 a 14 días, o sea, 2 semanas. Bien, periodo de transmisibilidad. Se estima que la transmisión puede iniciarse antes de la presencia de síntomas, entre 2 a 4 días, y puede extenderse hasta los 14 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me contagio de COVID, un ejemplo, y yo no presento síntomas de acá a 3 días, por ejemplo. Yo, el día de hoy que ya me contagié, puedo contagiar a familiares que están aquí en mi hogar, si es que no tomo las medidas necesarias como distanciamiento social en cada uno de los miembros del hogar también. Ok, siguiente, susceptibilidad e inmunidad. Como bien sabemos, aún no existe, todos estamos en riesgo de contraer esta enfermedad, el COVID-19. ¿Ya? Frecuencia de presentación clínica. Se dice que los cuadros leves y moderados son los más frecuentes, con un 80%, casos severos un 13.8% y un cuadro clínico de 6.1%. Siguiente sería grupos de riesgos para el desarrollo de cuadros clínicos severos y muertes. Son las personas mayores de 60 años y personas que tengan comorbilidades, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad pulmonar, hipertensión arterial, cáncer y otros estados de inmunosupresión, como es el VIH. Sí, siguiente, por favor. Bien, tenemos las transmisiones en hogares. La transmisión de humano a humano del virus COVID-19 se produce a gran medida en las familias, justamente porque entre los miembros de la familia no guardamos un distanciamiento. También es importante mantener eso en el hogar, no solamente en la calle. Bien. El personal de salud se identifica como factor asociado a infección por SARS-CoV-2 ya cuando no se realiza un procedimiento inadecuado de lavado de manos antes y después del contacto del paciente o uso incorrecto del equipo de protección personal, es decir, EPPs. Como ya explicó mi compañera en la exposición anterior, cómo se realiza el correcto colocarse y sacarse los materiales, en este caso los EPPs. Siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar un poco a la virología. Bien, en esta parte es un poco complicada. Voy a tratar de resumirlo de igual manera. Bien, tenemos a virología, familia, coronavirus, como bien sabemos. Tenemos orden, nido viral. Se dice nido viral porque se replica en el citoplasma. Y este tipo de coronavirus tiene 4 géneros, el alfa, el beta, el gamma y el delta. Se dice que el alfa y el beta son contagiosos al humano. Bien, ahora, las del género alfa se dice que producen infecciones leves y el género beta produce infecciones severas. Aquí se encuentra el SARS-CoV-2. ¿Ok? Bien, vamos a hablar un poco del tamaño, que se dice que mide entre 120 a 160 nanómetros, que para ese tamaño es pesado para el virus. Es por eso de que
el distanciamiento mínimo es de 1 metro, porque si una persona tose, estornuda, el virus cuando sale no va a llegar a más de 1 metro. Bien, ahora, este virus posee 4 proteínas importantes, como lo vemos en la imagen derecha. La proteína N, que se encuentra en el núcleo, en el nucleocápside, por eso se dice N, nucleocápside. La proteína S, que significa spike, que en español es espina. Bien, ahí lo podemos observar, que justamente forma las espinas de este virus, y que ayuda se une con el receptor de la célula. Bien, va a ser la llave de entrada del virus para que se pueda replicar dentro de la célula. La proteína E, que se encuentra en la envoltura del virus, por eso dice E, y la proteína M, que se encuentra en la membrana, justamente M de membrana. Bien, siguiente por favor. Bien, vamos a entrar a la replicación. Voy a ir lento de igual manera. Cualquier cosa me interrumpen si es que no entiende y volvemos a explicar, no hay problema. Bien, como les había dicho, la proteína S es la que se une con el receptor. Y además no solamente se va a unir, va a permitir que el virus penetre la membrana y pueda vaciar su material genético. Bien, ahora, ¿a qué receptor se une el virus? El receptor es el ECA2, que es la enzima convertidora angiotensina 2. Bien, ¿desean que explique un poco de este receptor? Sí. Ya bien. Vamos, antes, para poder explicar lo que es el ECA2, enzima convertidora angiotensina 2, el ECA2, tenemos que hablar primero acerca del sistema renina-angiotensina, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema, voy a hablar brevemente, ayuda cuando este sistema se activa cuando detecta en el cuerpo que hay una hipotensión, sea por hemorragias, sea por shock, por deshidratación. ¿Qué es lo que hace? Va a subir la presión va a generar una vasoconstricción, va a retener líquido, va a retener sodio. Entonces, como decimos, sistema renina-angiotensina. La angiotensina va a pasar de angiotensina a angiotensina 2, que justamente esta angiotensina 2 va a producir lo que ya les había explicado, vasoconstricción, retención de líquidos y retención de sodio. ¿Qué hace el ECA2? El ECA2 va a inhibir justamente estos efectos cuando ya cumplió su misión. Justamente llegamos a lo que es la homeostasis. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace el ECA2? Genera una vasodilatación. ¿Bien? Ahora, se dice que este ECA2, este receptor, enzima convertidora angiotensina 2, se encuentra en nuestro cuerpo, pero en más proporción se encuentra en el pulmón, en la célula de los neumocitos que se encuentran en el alveolo, en los enterocitos que se encuentran en el intestino delgado y los hepatocitos en el hígado. Bien, justamente porque el virus ataca en estos órganos, justamente. Bien, entonces, el virus ya se unió al receptor ECA2, la proteína S permitió el vaciamiento de su material genético al citoplasma. En este caso, esta célula vendría a ser el neumocito. Bien, los neumocitos. Entonces, va a permitir su vaciamiento del material genético y aquí el ribosoma, ya recordemos que el ribosoma es una organela que traduce el material genético. Bien, va a aceptarlo él como si fuera el ADN de la célula, ya, y va a empezar a duplicarlo, va a empezar a traducirlo, a reconocerlo. Entonces, entra aquí también el ARN polimerasa, que también es una proteína que va a ayudar a replicar, traducir en este caso, el material genético. Bien, es igual como si podemos recordar el ciclo celular cuando el ARN polimerasa desenríe de esta cadena de ADN
y une la adenina con la tiamina, la citosina con la guanina. Es similar a esto, es lo que pasa. Una vez que ya lo tradujo, y una vez que ya lo replicó, va a pasar por el sistema, el aparato de Golgi, que es el aparato de Golgi, distribuye, empaqueta y expulsa, ya sea proteínas, sea lípidos, en este caso va a expulsar al virus. Cuando ya se duplicó el material genético, va a pasar al aparato de Golgi. Lo va a empaquetar nuevamente y lo va a expulsar. Bien, así se realiza la replicación. Ahora, en la imagen vemos que entra un SARS con la mano izquierda y sale otro SARS. Exactamente no es así, o sea, puede entrar un SARS también, como puede salir 2, 3, 4, 10, 20 SARS, ¿entienden? Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar un poco acá también de la fisiopatología. ¿Todo claro con la replicación del virus? Ya listo, para no volver a explicarlo. Ya bien. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología. Bien, se dice, bueno, como ya yo lo había comentado, se dice que el receptor ECA2 se encuentra en el pulmón, en los neumocitos, en el intestino con los enterocitos, en el hígado, en los hepatocitos, ¿verdad? Entonces se considera también un medio de entrada, una puerta de entrada en la vía fecal oral. No se descarta, ¿bien? Entonces, pero sí tenemos lo que es la transmisión respiratoria, la vía por vía respiratoria. Bien, va a ingresar en este caso el virus por la vía respiratoria y los neumocitos, como bien sabemos, se encuentran en los alveolos. Bien, en la izquierda tenemos una imagen de un alveolo sano y a la derecha tenemos la comparación de un alveolo sano y enfermo. Bien, entonces como ya el virus al llegar al neumocito va a generar lo que es el proceso de replicación, como yo lo había explicado. ¿Y qué va a pasar? El cuerpo va a generar una respuesta, se va a defender, en este caso van a salir los linfocitos B y los linfocitos T. A mayor medida salen los linfocitos T o células T como se le conoce. Estos linfocitos T hay tres tipos: linfocitos T citotóxicos, linfocitos T cooperantes y linfocitos T reguladores. En este caso, el que va más a atacar es el linfocito T citotóxico, bien que también se le llama célula CD8 también. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta es una célula asesina. Cuando encuentre que hay una infección de una célula, lo que va a hacer es atacarla y así va a generar la muerte celular. Este proceso se le llama apoptosis, bien muerte celular programada o provocada por el organismo. Bien, esta linfocitos T citotóxicos va a generar una serie de proteínas, enzimas, que va a catalizar, en este caso, las proteínas de la célula. Bien, es por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. Tenemos un envase y colocamos ahí un globo con agua. Si nosotros lo reventamos, ¿qué va a pasar? El agua va a caer en el recipiente. Es lo mismo que pasa aquí. Cuando se genera la muerte celular, el líquido intracelular de la célula, en este caso el citoplasma, junto con las organelas, va a quedarse acumulado en el alveolo. Disculpen, chicos. Va a quedarse en el alveolo, porque eso va a generar una neumonía. Bien, ahora, se dice también que los receptores ECA2 se encuentran en mayor cantidad en los alveolos y poco en los bronquios y los bronquioles. Es por eso que este virus no genera flema, genera tos seca, justamente porque este llenado se genera en la base de los pulmones. Entonces, es difícil poder sacar este líquido, es tos seca, no es tos con flema. Bien, entonces como vemos ahí, se genera un extravasamiento del líquido celular, del citoplasma, el líquido intracelular, va a generar lo que es una infección, la neumonía. Bien, y como vemos ahí también se encuentra lo que es la arteria y así se va a diseminar generando una infección, una sepsis. Siguiente, por favor. ¿Todo claro hasta ahí con la fisiopatología?
Ya, ok. Y entonces vamos ahorita a definir los casos. Bien, se dice que caso leve es aquella persona con infección respiratoria que tenga al menos dos de estos síntomas: tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. Bien, otro síntoma que se le atribuye es la alteración del gusto, cuando uno no siente las comidas, que se llama augesia, y el olfato, cuando no siente las comidas, la anosmia. Bien, en este caso no requiere hospitalización. En el caso moderado, estoy en persona con infección respiratoria aguda que cumple con los siguientes. Hola, tita, chicas. Que cumpla con los siguientes criterios: disnea, dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 22, saturación de oxígeno menor a 95%, alteración de la conciencia, hipotensión, signos clínicos o radiológicos de neumonía y un recuento linfocitario menor a 1000 células. En este caso sí requiere hospitalización porque se está comprometiendo con el patrón respiratorio, en este caso la dificultad disnea. Bien, caso severo es toda persona con infección respiratoria aguda que cumple con dos o más de estos síntomas: frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto, una presión parcial del dióxido de carbono mayor a 32 milímetros de mercurio, alteración de la conciencia, presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, signos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, desbalance torácico abdominal, que es el tiraje y la retracción external. Bien, ahora vamos a hablar un poco también acerca de los factores de riesgo. En este caso tenemos la edad y las comorbilidades, que es mayores de 60 años, y comorbilidades como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica o un tratamiento inmunosupresor. ¿Bien? Signos de alarma: dificultad respiratoria o falta de sensación del aire, desorientación, confusión, de casos de COVID-19 en los servicios de salud. Bien, vamos a definir un poco de los establecimientos de salud, que es todo aquel establecimiento que deberá cumplir con áreas administrativas y asistenciales diferenciadas para la atención del COVID-19, con el objetivo de reducir la exposición de los trabajadores de salud. Además, deberán implementar estrategias para evitar la rotación del personal entre áreas diferenciadas para la atención de casos COVID y no COVID. Bien, atención a distancia de pacientes con COVID-19. Si un paciente o su cuidador requieren información, deben llamar al operador del MINSA, Infosalud, eSalud u otros números oficiales, o acceder a la página web del MINSA, donde se le brindará orientación e información relacionada al COVID-19 y se realizará la indagación de síntomas compatibles con la definición de caso. En este caso sí es un caso leve, moderado o severo. Bien. Siguiente, por favor. Bien, ahora, ¿cuál es la atención en el primer nivel de atención? Antes de entrar aquí, vamos a un poco definir acerca de la sala de espera. Bien, dice, sala de espera. Los pacientes con enfermedad respiratoria aguda deberán mantener una distancia mínima de 1 metro. Disponer de dispensadores con preparación de alcohol en gel y estimular el lavado de manos. Procurar disponer de toallas de papel para contener secreciones respiratorias al toser o estornudar, así como tachos para su descarte. Eliminar o disminuir el uso de artículos compartidos, como lapiceros, teléfonos, etc. Limpiar y desinfectar las superficies ambientales de la sala de espera y atención. Asegurar
que los materiales y equipos que se han usado sean desinfectados a la atención del siguiente paciente. Bien, entonces ahora que ya sabemos cuál es la atención en la sala de espera, vamos a hablar acerca del primer nivel de atención, cómo debe ser su atención. Dice, todo establecimiento de salud debe implementar un triaje diferenciado para identificar rápidamente al paciente con infección respiratoria aguda, para identificar casos sospechosos. Además de esto, para poder identificar un caso sospechoso, también para evitar el contagio por otras personas que estén yendo a verse, atenderse normalmente como va. Bien, en la sala de espera se deberá entregar mascarilla quirúrgica descartable al usuario y a su acompañante, brindar alcohol en gel para higiene de manos y dirigirlo. Un momento, por favor, chicos. Ya bien. Dice, el médico a cargo de la atención. A ver, me quedé en la sala de espera, ¿verdad? Dice, se debe entregar mascarilla quirúrgica descartable al usuario y su acompañante, brindar alcohol en gel para higiene de manos y dirigirlo al triaje diferenciado. El médico a cargo de la atención realizará lo que es la anamnesis y examen físico con el fin de identificar factores de riesgo y signos de alarma. Bien, factores de riesgo como qué, como la edad y las comorbilidades, y signos de alarma como dificultad respiratoria, desorientación, fiebre, dolor de pecho. Bien, para así poder clasificar el caso, si es un caso leve, un caso moderado, un caso severo. Ahora, si el paciente presenta signos de alarma, se debe derivar al establecimiento de salud a cargo de casos moderados, en este caso a un hospital. Bien, si no presenta signos de alarma, se debe indicar un tratamiento específico y asociado para casos leves de COVID-19. Bien, llenar ficha de seguimiento, en este caso la ficha epidemiológica, reportar al responsable de epidemiología y realizar el envío a la DIRIS, DIRESA y GERES. Por último, limpiar y desinfectar áreas y elementos en contacto del paciente con COVID. Siguiente, por favor. Esto respecto al primer nivel de atención. Ahora vamos a ver en el segundo y tercer nivel de atención. ¿Bien? ¿Me escuchan? Ya. En el segundo nivel de atención, vamos a primero a un poco hablar acerca de las salas de aislamiento, qué protocolo se sigue, ¿no? Número 1 es colocar un aviso en la puerta señalando que dicha sala está bajo aislamiento. B. Colocar una hoja en la entrada para que todas las personas que ingresan se registren. C. Retirar el mobiliario no esencial, ¿ya? Y el mobiliario que se usará debe ser de fácil de limpiar. D. Almacenar la ropa a usarse fuera de la sala. E. Asegurarse que el material para la higiene de manos esté cerca de los lavaderos y cerca de la puerta de la sala. F. Colocar tachos con tapas de pedal para obviamente evitar que nuestras manos estén cerca de los tachos que obviamente están contaminados con secreciones. Bien. Colocar recipientes para descarte de material punzocortante. El paciente solo deberá conservar el mínimo de sus pertenencias. El equipo como estetoscopios, termómetros, manómetros deben ser de uso personal para el paciente, uso exclusivo, y en caso de equipos que se necesite esterilización, se debe limpiar antes del envío al servicio de esterilización. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar ahora sí de atención de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención. Dice, todo establecimiento de salud debe implementar un triaje diferenciado para identificar rápidamente al paciente con infección respiratoria aguda, para así poder identificar casos sospechosos. Se entrega una mascarilla quirúrgica descartable al usuario y su acompañante, brindar alcohol en gel
para la higiene de manos y dirigirlo al triaje diferenciado. El médico a cargo de la atención realizará anamnesis y examen físico, identificará factores de riesgo, signos de alarma y realizará la clasificación del caso para el manejo del tratamiento correspondiente. Bien, sea un tratamiento específico o asociado de acuerdo a la evaluación del caso. Los casos derivados de otros establecimientos de salud, en este caso del primer nivel de atención, deberán ser hospitalizados en las salas de aislamiento para casos COVID. Por último, tenemos llenar la ficha epidemiológica, seguimiento y reportar al responsable de epidemiología y realizar el envío a la DIRIS, DIRES y GERES. Por último, limpiar y desinfectar las áreas y elementos en contacto del paciente con COVID. Siguiente, por favor. Bien, ahora el seguimiento a distancia. Tenemos dos, seguimiento clínico a distancia y el seguimiento clínico presencial. Bien, lo que hemos visto anteriormente es el manejo de pacientes en los centros de salud. Aquí lo vamos a ver de otra manera. Entonces tenemos seguimiento clínico a distancia. Dice, el seguimiento clínico a distancia deberá ser realizado por profesionales médicos. Se realizará a todos los casos leves con o sin factores de riesgo en aislamiento domiciliario y a sus contactos. Bien, así como también casos hospitalizados que han sido de alta. Se dice que este seguimiento se debe realizar cada 24 horas, o sea, cada día. Bien, pero lo ideal es de 2 veces al día a 3 veces, mañana tarde o mañana tarde y noche. Bien, con el objetivo de identificar oportunamente signos de alarma del caso, mantener registro de los contactos e identificar signos y síntomas. Bien, el seguimiento se realizará por 14 días después del inicio de síntomas y también a sus contactos. Dice, si no se pudiera seguir con el seguimiento a distancia, se debe realizar lo que es una visita domiciliaria. Bueno, vamos ahora con seguimiento clínico presencial. El seguimiento clínico presencial es realizado por un equipo de trabajo conformado por un médico, un profesional no médico, que puede ser una enfermera, un técnico de enfermería y el conductor. El seguimiento clínico presencial es a través de la visita domiciliaria y se realizará en los casos leves con factores de riesgo y en pacientes sospechosos inconfirmados hospitalizados que han sido dados de alta cada 72 horas o antes, dependiendo de la evolución. Durante la visita domiciliaria, el equipo evaluador debe contar con EPPs adecuados, en este caso el respirador N95, mandilón, gorro y guantes, con el fin de educar al paciente y la familia sobre la identificación oportuna de signos de alarma, educar también el distanciamiento social, lavado de manos, higiene respiratoria y brindar indicaciones al paciente y a su familia. Siguiente, por favor. Bien, manejo de pacientes con COVID. Bien, como bien les había dicho en las diapositivas anteriores, es la atención y este ya es el manejo de los pacientes con COVID. En este caso tenemos caso leve con factores de riesgo y sin factores de riesgo. ¿Qué significa caso leve? Un caso leve es aquella persona que tiene tos, malestar general, dolor de garganta, con factores de riesgo, que quiere decir que son mayores de 60 años y tiene una comorbilidad. Bien, se debe aislar al individuo en el domicilio o en un centro de aislamiento temporal por 14 días. Se realiza la prueba rápida. Bien, si sale este positivo, se realiza el aislamiento y el manejo correspondiente. Y si no, se realiza un PCR. Si el PCR sale positivo, de igual manera, aislamiento y manejo correspondiente. Si sale negativo, pues el paciente no tiene COVID-19. Se indica tratamiento antimicrobiano asociado y o específico a COVID. Como vemos aquí en el cuadro superior derecho, tenemos el tratamiento específico y el tratamiento asociado. Esa es la actualización, bien porque en la norma original están otras dosis y otros medicamentos. Bien, este es el modificado que hubo recientemente, que es la hidroxicloroquina, 40 miligramos cada 12 horas el primer día y luego se reduce a la mitad
por 6 días. Vía oral, de igual manera, la ivermectina, 1 gota por kilo de peso, dosis única. Bien, el seguimiento clínico a distancia se debe realizar en este caso. Bien, en este caso es por llamada telefónica y de manera diaria. Y si se reporta algún signo de alarma, se debe derivar a un hospital. ¿Sí? Ahora tenemos caso leve sin factores de riesgo. Bien, caso leve con tos, malestar general, dolor de garganta, fiebre y congestión nasal. Bien, se debe realizar el aislamiento domiciliario en un centro de aislamiento temporal por 14 días. Se realiza la prueba rápida. En este caso, si sale positivo, se aísla y se realiza el manejo correspondiente, y si no, de igual manera se aísla y se repite nuevamente la prueba rápida en 1 semana. Bien, se indica el tratamiento específico a COVID de acuerdo a evaluación y se realiza el seguimiento a distancia. Bien, por llamada telefónica, virtualmente, telemonitorea, como se le llama ahora. Siguiente, por favor. Bien, ahora el manejo de pacientes en un caso moderado. Bien, en la parte derecha tenemos el tratamiento específico. Bien, se debe hospitalizar en una sala de aislamiento para pacientes con COVID. Se realiza la prueba rápida. Bien, si sale positivo, aislamiento y manejo correspondiente. Y si no, se realiza PCR. Si sale positivo, aislamiento y el manejo. Y si no, y sale negativo, de igual manera continuar con la patología, con el tratamiento de su patología, porque puede ser que no sea COVID, pero puede ser que sea una neumonía u otra enfermedad respiratoria. Bien, indicar tratamiento antimicrobiano asociado y o específico a COVID. En este caso tenemos el tratamiento específico, se le da hidroxicloroquina o hidroxicloroquina más citromicina o fosfato de cloroquina. Cualquiera de estos tres se le da. Bien, y se le añade la ivermectina, si no les voy a dar los 4, de esos 3 elijo uno de los 3 primeros y aparte le añado la ivermectina. Bien, de igual manera, para los criterios del alta, se evalúa según cómo va el paciente durante todos estos días y de igual manera se va a continuar con el aislamiento domiciliario por 14 días más. Siguiente. El caso se ve. ¿Todo bien? ¿O estoy hablando un poco raro? Ya bien, vamos a poder seguir. Ya hemos empezado. Bien, el caso severo es similar al caso moderado. Bien, se hospitaliza en un área de cuidados intensivos, en este caso una UCI. Se realiza prueba rápida y se positivo de igual manera aislamiento y manejo. Y si sale no reactivo, se realiza el PCR. Bien. Si sale positivo el PCR, de igual manera el manejo correspondiente el traslado de cuidado a intensivos. Y si sale negativo, continúa con tratamiento correspondiente con su patología. Indicar el tratamiento sintomático, microbiano asociado y o específico. Aquí tenemos a la mano derecha que es similar de igual manera al tratamiento moderado. Es cualquiera de los 3 primeros más la ivermectina. Bien. Criterios de alta de igual manera, según su evolución, se procede al aislamiento domiciliario por 14 días más. Y ahora tenemos también aparte de lo que es el tratamiento profiláctico, que se realiza a los trabajadores de salud y a las personas que han tenido contacto con un caso. Bien, a las personas de salud se le da hidroxicloroquina 400 miligramos el primer día. Bien, y al siguiente día se le da nuevamente, pero por semanas, por 7 semanas, una vez a la semana, no se le da todos los días por semana, por si acaso. ¿Ya? Y hay contactos con pacientes COVID. En este caso se le da el primer día hidroxicloroquina 400 miligramos, seguido de igual manera la misma dosis, pero por 3 semanas. Sigue, por favor. Bien, intervención de poblaciones especiales.
En este caso tenemos dos tipos de poblaciones especiales, la población cerrada y la población originaria. Las poblaciones cerradas son los asilos y las penitenciarías, ¿bien? Donde se debe limitar el ingreso a visitas, ya justamente para evitar la propagación dentro de estos lugares, identificar, identificar infecciones respiratorias agudas a través del triaje diferenciado para las personas que ingresan. Bien, tampoco no podrán ingresar personal que sean contactos con un caso COVID. En este caso, por ejemplo, si vamos a una penitenciaría y el personal que trabaja ahí ha tenido contacto de un paciente que ya es COVID-19, no podrá ingresar a laborar. Se debe realizar un tamizaje de prueba rápida para el personal que ingresa. Se realizará la vacunación masiva, en este caso la influenza y el neumococo. Mantener el distanciamiento social, implementar lavado de manos, promover prácticas de higiene y el uso obligatorio de mascarilla. De igual manera, limpiar y desinfectar los ambientes e impulsar la ventilación y la iluminación natural. Bien, muchos de estos lugares están cerrados, especialmente las penitenciarías. Entonces, la función de estos lugares ha sido justamente la ventilación, ¿no? Cómo iban a ser ellos, porque incluso salió en las noticias de que había muchos casos de COVID-19 y que estaban todos acumulados. Bien, entonces ahora tenemos las poblaciones originarias, en este caso las poblaciones de la selva que se encuentran en la selva misma, que son las poblaciones aisladas. Dice promover el autoaislamiento de las comunidades, considerar a todo caso de infección respiratoria aguda como probable caso de COVID-19, aislándolo y evitando su ingreso a la comunidad. También realizar una vacunación masiva, en este caso neumococo y influenza, y promover el aislamiento social al interior de las comunidades y evitar el desarrollo de actividades masivas. Promover el lavado de manos y hacer entregas de insumos básicos como mascarillas también, papel desechable, jabón, entre otros. Y la entrega periódica justamente de la mascarilla. Promover la higiene respiratoria y brindar soluciones de hipoclorito de sodio, que son las lejías para la desinfección de sus ambientes. Siguiente. Bien, medidas de prevención y control en la comunidad. ¿Alguien sabe la diferencia de prevención y control? Para poder explicarlo rápidamente. ¿Ya lo explico o no? Sí, ya. Medidas de prevención son justamente aquellas medidas que evitan poder contagiarnos. Y control son las medidas cuando ya una persona ya estuvo contagiada, evita así la propagación, o sea, poder controlar, para que así no se pueda transmitir a otras personas. Bien, esa es medida de prevención y control. Bien, en este caso sería de la comunidad. Ya. Obviamente el distanciamiento social, por lo menos 1 metro de distancia, como ya les dije, no solamente afuera en la calle, sino también en el hogar. Bien, realizar el lavado de manos de forma frecuente con agua y con jabón o con una loción de base a alcohol. Bien, justamente después de entrar en contacto de las secreciones y el papel poder eliminarlo de igual manera. Prácticas de higiene respiratoria. ¿Alguien me puede decir la higiene respiratoria? ¿Alguien sabe de qué consiste? Ya, no saben, creo. Sí, la higiene respiratoria se ha estado hablando mucho ya durante ajá, exactamente, es cubrirse la boca al toser, estornudar, taparse con el antebrazo, usar mascarilla, si hay toso, si estornudo, me debo de tapar con un papel toalla, papel higiénico y poder descartarlo. Bien, esa es la higiene respiratoria y se tiene que hacer. Bien, muchas veces en la calle a veces
vemos que una persona estornuda y tiene la mascarilla solamente tapada en la boca y no en la nariz. Bien, debemos de educar de esa manera. Bien, de igual manera es obligatorio, sí, exactamente, la tienen en el cuello. Es obligatorio el uso de mascarillas para poder circular por vías de uso público. Si no sabían, por ejemplo, si una persona va sin mascarilla y te encuentra la policía, esa persona te retiene y te da tu multa, pues, ¿no? Eh, También en lugares cerrados como, por ejemplo, en los carros, en los mercados, en los centros laborales, usar la mascarilla. Y si es que se pudiera también lo que es el protector facial, más que todo en lugares cerrados como en los mercados y en los transportes públicos. Se recomienda también que el uso de respiradores N95 sea para el personal de salud, bien, no de la comunidad. ¿Bien? Y la vacunación, obviamente, el neumococo influencia para poblaciones con factores de riesgo, es decir, mayores de 60 años y comorbilidades. Siguiente, por favor. Bien, medidas de control de infecciones en los establecimientos de salud. En este caso, tenemos 4 medidas: el control administrativo, ambiental, medidas de protección respiratoria y medidas para el personal de salud. En medidas de control administrativo, contamos que la administración debe implementar lo que es un área de triaje, áreas de laboratorio diferenciado, ¿bien? Áreas de atención también para pacientes con infecciones respiraciones agudas para poder así identificar al paciente. Bien, y de igual manera poder ampliar la atención de los laboratorios. Garantizar los insumos de bioseguridad y la capacitación permanente de salud al personal de salud, pacientes y familiares. Bien, ahora tenemos medidas de control ambiental, que es obviamente la limpieza y desinfección y esterilización apropiada de equipos y dispositivos médicos antes de la reutilización en otro paciente. Asimismo, también poder asegurar la ventilación natural o instalar sistemas de ventilación mecánica. Bien, medidas de protección respiratoria estándar. Asegurar la disponibilidad de EPPs, ¿no? Que justamente eso no se ha visto últimamente. Bien, para el trabajador, no solamente en cantidad, sino también en calidad, en las áreas críticas y mayor riesgo. Bien, todo paciente con sospecha de COVID que se encuentre en el establecimiento de salud y también durante su traslado en una ambulancia, debe usar estrictamente mascarilla quirúrgica descartable. En medidas para el personal de salud, capacitar al personal de salud sobre el uso y disposición de EPPs, proporcionar equipos de protección personal, vacunar al personal de salud, como bien sabemos, neumococo influenza, implementar una vigilancia de la salud ocupacional al personal de salud. No nos olvidemos de eso también, justamente porque el personal de salud está en contacto con estas personas COVID. Chicos, ¿me escuchan? Bueno, seguía. Justamente como estas personas este personal de salud está en contacto con pacientes COVID, no descuidarlos a ellos también, ¿no? Porque ellos también están en riesgo. Y de eso se trata la salud ocupacional también. ¿Ya? Y monitorizar el ausentismo laboral. Bien, justamente para prevenir si es que si el personal de salud tiene o no tiene COVID-19. Ya, por último, ya la última diapositiva para terminar ya. Bien, tenemos unas pequeñas características. ¿Qué es lo que debe usar cada persona? En este caso, un paciente sintomático, respiratorio y acompañante debe usar siempre lo que es una mascarilla quirúrgica simple, nada de mascarilla de tela, porque eso no garantiza evitar la transmisibilidad del virus. Bien, el personal administrativo y vigilancia debe usar su uniforme de trabajo y su mascarilla quirúrgica simple, o sea, la descartable. Bien, el personal de salud en áreas de atención COVID debe usar obligatoriamente gorro quirúrgico descartable, respirador N95, lentes protectores, mandilón descartable y guantes de látex descartables también.
MIPI para el personal en áreas de atención de COVID, donde se generan aerosoles, que quiere decir en los laboratorios. Bien, de igual manera, un gorro quirúrgico descartable, respirador N95, lentes protectores o protector facial, mandilón descartable o traje especial, en este caso los mamelucos, ¿no? Y guante de látex descartable. Nada más. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta acerca de este tema? Es largo, obviamente, pero lo he podido sintetizar lo más posible. Sí, no, salió una resolución donde el tratamiento es el punto 7.2, 7.9, si no me equivoco. Entonces, en mayo salió una resolución donde se modifica el tratamiento en el punto 7.2, que es el tratamiento específico por COVID. Si desean, se lo envío al grupo de WhatsApp, no hay problema, para que tengan la norma y la modificación, para que lo tengan ahí, a los dos a la mano. Solamente salió una resolución, no es que cambió toda la norma, solamente salió la resolución especificando el cambio del tratamiento. Sí, la de mayo es la última del tratamiento. Es la última que salió, la última modificación que hubo. Ya, chicos, entonces eso es todo. Ya el día domingo en el repaso vamos a hablar con las preguntas, vamos a repasar nuevamente. Y ya, nada más, chicos. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. El día domingo, el día de mañana nos volvemos a encontrar con 2 exposiciones más. Muchas gracias.